Bien, buenas tardes con todos, chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy de geografía. Y el día de hoy nos toca el tema de las yogyas o huaicos, ¿no? Acá están utilizando un término quechua, ¿no? Para un fenómeno conocido como huaicos, ¿ya? Y bueno, primero me gustaría saber, yo supongo, o bueno, presumo que saben lo que es un huaico, ¿verdad? ¿Sí lo saben? A ver, Eduardo, Eduardo Urbizagástegui, ¿estás? Eduardo, no está Eduardo. Tiago Joaquín, ¿estás? Tiago, Sí, sí. ¿qué tal, Tiago? Coméntame, ¿alguna vez has escuchado de un huaico? ¿Has visto un huaico? ¿Sabes lo que es un huaico? ¿O no sabes? Sí escuché, aunque yo no viví eso. No has Em, vivido. es ¿Ya? como un desplazamiento de tierra con agua y lodo. Ujú, exacto, muy bien. Efectivamente. Gracias, Tiago. Muy bien. A ver, Yaxiel Sandoval. Sí, profesor. Lo del huaico, lo que yo sé, como lo dijo mi compañero, no lo he vivido, pero sí lo he visto en varias noticias. Ujú. También creo que un familiar lo vivió y trata como un desplazamiento de lodo, tierra, agua, rocas, etcétera, etcétera, que va con una fuerza que destruye todo a su paso. Exacto, efectivamente. Como bien menciona su compañero, el huaico es deslizamiento de, no solamente de agua, es también ¿no? de piedras, lodo, ¿no? Y se lleva todo a su paso, incluyendo personas e incluyendo animales, ¿ya? Y en el año 2017, ¿cuántos años tenían ustedes? Ya habían nacido, ¿verdad? ¿O no estaban ni planificados? No creo que no. ¿En, en qué año, profesor? 2017. Ay, yo ya había nacido ya. Yo Allá. tenía 4 años. Ya, entonces creo que la mayoría estaría más o menos por ahí, ¿no? Entre 4 o 3 años, ¿verdad? Ya. En el año 2017, ¿ya? Sucedió un huaico, precisamente, en una zona de Lima, ¿ya? Y les quiero mostrar un video de ese momento, ¿ya? Vamos a compartir, a ver dónde está, dónde está, dónde está. Un momentito, un momentito. ¿Dónde está el video? Allá, acá está. Ya miren, atentos, ¿ya? Atentos a lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Vamos a ponerle la mayor calidad. No hay mucha calidad. Ya bueno, 240. Ya, ya, muy bien. Esta es una zona, ¿ya? Eh, ubicada, digamos que en la parte sureste de Lima, ¿ya? Donde ocurrió un deslizamiento precisamente de lodo, ¿ya? Atentos. Mira la vaca. Miren, ahí está la vaca. Qué increíble. Miren, ahí la vaca, dos vacas. ¿Logran ver a la vaquita? ¿Logran ver a la vaquita o todavía? No, Como que profesor. cambió mucho la vaquita. Ya, ahorita lo van a ver, mira, ahorita. Qué locura. ¿Lo vieron? Se volvió marrón, parece toro. Efectivamente, es que el huaico tiene lodo, pues. Como tiene lodo, ya, pues la vaquita, que seguramente era de otro color, se volvió marrón, prácticamente. La vaca está atrapada en el huaico.
ocurrió en el 2017. ¿Ya? El río se desbordó, Punto de el río se colapsar. desbordó y llevó todo a su paso, incluyendo esta barquita. ¿Ya? Y eso no fue todo, ¿ya? Y eso no fue todo. A ver, no les puedo poner el video así muy continuo porque si no, pueden haber problemas. Ya. Eh, eso no fue todo. Eso no fue todo. Porque así es como arrastra animales, el Guayco también arrastra, así como arrastra animales, también arrastra personas. ¿Ya? Miren, miren, atentos. ¿Vieron? ¿Se puede ver? Sí, Sí, ¿Quién era? Una persona, ¿verdad? se supone que era una persona, pero no parecía con todo el lodo y esa suciedad. Ujú, pero sí, era una persona, era una señora. Al final, esa señora logró escapar, ¿ya? Del Guayco, pero a lo que voy con este video es que efectivamente es un deslizamiento de lodo que arrastra todo a su paso. Y si tú te encuentras en su paso, te va a arrastrar, ¿no? Porque no solamente es agua, son piedras, lodo, y bueno, también vimos ahí madera incluso, o sea, arrastra con todo, ¿ya? Arrastra con todo. Entonces, vamos a justamente el tema del día de hoy a tocar sobre ese fenómeno, ¿ya? Y dice así, las yogyas, huaicos, etimología, ¿ya? Dice, yogya o yogya es una palabra quechua, dice acá, ¿ya? Es una palabra quechua que se refiere a la avenida de aguas. Ay, salió chico. A ver un ratito. ¿Qué pasó? Ya. Que se refiere a la avenida de aguas o el incremento desmesurado. Uy, ¿qué pasó? Un ratito, un ratito. Ya. Entonces, yogya o yogya es una palabra quechua, ¿ya? Y esta palabra quechua tiene que ver con la avenida de aguas o el incremento desmesurado del caudal de los ríos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una palabra quechua para designar ese tipo de fenómenos, ¿ya? Sin embargo, con la llegada de los españoles, ¿ya? Con la llegada de los españoles, este concepto se cambió al término huay, ¿no? Se cambió al término huayco, ¿ya? Entonces, vamos eh, a ver, vamos a continuar con esto, ¿ya? Dice, definición. ¿Qué son las yogyas? Son flujos de lodo y piedras. Son flujo de lodo y piedras con gran poder destructivo. Y son muy comunes en el Perú. Y aquí yo les pregunto, a ver, ¿por qué creen que este tipo de fenómeno es común en el Perú? ¿A qué creen que se deba? ¿Tienen alguna idea de por qué será común en el Perú esto? ¿Ninguna idea? Ya, justamente Puede para ser entender. por el desbordamiento del agua Ajá, o ya. por o por este, por
por por el no cambio de clima. cuidarlos. Ya, en parte sí, sí, es cierto, pero hay algo muy particular. Es por la misma geografía de nuestro territorio, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, nuestro territorio tiene una geografía un poco particular, ¿no? Tenemos una parte, digamos, llana, ¿no? Una parte plana. Tenemos una parte de cerros, ¿no? Que son la cordillera de los Andes. Tenemos una parte de extensa vegetación, como la parte de la selva, ¿no? Entonces, hay características particulares de nuestra región, ¿ya? Que hace que justamente pasen este tipo de cosas. Pero claro, lo normal es que sucedan estos huaicos. Lo que no es normal es que afecte a la población. ¿Por qué creen que afecta a la población? Por ejemplo, ¿por qué un huaico tendría que terminar arrasando con una vaquita o con una persona o con una casa, por ejemplo? ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes han visto, o si es que viven aquí en Lima, ¿no? No lo sé, si es que viven aquí en Lima, han visto que las personas construyen sus casas cerca a los ríos, por ejemplo, ¿no? O por Pocas ejemplo, veces he visto cuando he ido a la provincia, he visto bastantes así. ujú, exacto. ¿Y qué pasa? Por desconocimiento o simplemente porque no le toman importancia, las personas terminan construyendo y haciendo sus viviendas, ¿no? En zonas con riesgo, ¿no? De este tipo de fenómenos. Entonces, si tú sabes que la zona donde estás viviendo, tarde o temprano, o anteriormente ha habido por ahí deslizamiento, tarde o temprano va a volver a ocurrir ese deslizamiento. Entonces, lo mejor, obviamente, es no habitar en esa zona. Claro, la gente necesita donde vivir, ¿no? No es fácil decirle, oye, ¿sabes qué? No vivas ahí, vive en otro lado, ¿no? A ver, no es sencillo, ¿no? Obviamente. Pero en todo caso, estar preparado, ¿no? Y justamente eh, aquí vamos a ver algunas cuestiones, ¿ya? Dice, a ver, ya. Se forma, dice, en las partes altas, ¿ya? Después del subrayado dice, se forman en las partes altas de las microcuencas, ¿ya? En este caso, a raíz de la lluvia, ¿ya? La lluvia hace que las zonas elevadas, ¿no? De los cerros, ¿ya? Se llenen de agua. Una vez que se llenan de agua, esa agua se empieza a deslizar. Y en su deslizamiento, si es que la lluvia ha sido muy intensa, ese deslizamiento va a ser más fuerte y va a arrastrar todo tipo de cosas que encuentra a su paso. Y si las capas del suelo son débiles, pues con mayor razón, ¿ya? Entonces, subrayamos lo siguiente. Las lluvias se producen en mayor medida en las cuencas de la vertiente occidental de la cordillera de los Andes. ¿Qué significa esto? Ya, esto significa que hay partes de la cordillera de los Andes, ¿no? De los cerros, en las cuales, producto de las lluvias, se acumula el agua. Esa agua acumulada, si en caso se desborda, va a producir este tipo de fenómenos. Ahora, ¿por qué ocurren lluvias intensas en nuestro país? Por ejemplo, este video que les he mostrado hace un momento, ¿ya? Es del año 2017. En ese año ocurrió un fenómeno que ocurre todos los años, solo que hay años en los que es más fuerte que otros. Y en este caso, las lluvias intensas en el Perú, ¿ya? Se producen por el fenómeno de, aquí dice, por el fenómeno de El Niño, ¿no? Tengan en cuenta que el fenómeno del Niño, ¿ya? Tiene que ver con aquel efecto mediante el cual las aguas, ¿no? Del mar peruano se elevan su temperatura, ¿ya? Al elevar su temperatura, generan vapor. Al generar ese vapor llega hacia, ¿no? Se eleva, ¿no? Hacia ciertas capas de la atmósfera y una vez ahí, los vientos
¿ya? Empujan esas capas de vapor, lo empujan hacia el territorio, hacia nuestro territorio, pues, ¿no? Hacia las zonas de la sierra, ¿no? Y producto de esas lluvias es que suceden estos huaicos, pues, ¿no? Entonces, vamos a repasar el origen de las lluvias. Las lluvias se originan por las lluvias intensas, ¿ya? Las lluvias intensas. ¿Y en qué temporada ocurren estas lluvias intensas? Diciembre y abril, que justamente es la época de verano, ¿ya? Es la época de verano. Entonces, estas lluvias intensas arrastran todo a su paso. Arrastran barro, piedras, árboles y todo en cuanto esté a su paso, incluyendo vaquitas, pues, ¿no? Como hemos visto como hemos visto en el video. Arrastra todo hasta vaca, perro, gato, hasta personas, ¿ya? Entonces, arrastra con todo a su paso, ¿ya? Entonces, por una parte, las lluvias intensas. Otro punto de origen es el desborde de un río o laguna en las alturas, ¿ya? Lo que les comentaba, ¿no? Hay zonas de la cordillera de los Andes en los que el agua se acumula y si es que la lluvia continúa, esa agua acumulada se empieza a desbordar. Y una vez que se desborda, pues empieza a suceder este fenómeno. Otro origen es cuando, lo que dijimos, se produce el fenómeno de El Niño, ¿ya? El fenómeno del niño. Muy bien, continuamos. ¿Ya? Pero Muy solo puede bien, bajar un poquito más para, me faltó subrayar un poquito. a ver. Ya, entonces como les decía, hay tres puntos de origen, ¿no? Las lluvias intensas, el desborde de un río o laguna en las partes altas, ¿ya? Y el fenómeno del niño, ¿no? Ya está, profesor. Ya, listo. Entonces, ¿qué hacer ante este tipo de acontecimientos? Ya, hay medidas de prevención. Por ejemplo, la primera es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Construir las viviendas en lugares donde no hayan ocurrido, donde no hayan ocurrido lluvias, ni cerca de las quebradas o huaicos. Ya, en este caso las quebradas, ¿ya? Tengan en cuenta que en geografía las quebradas son las zonas por donde fluye el agua, ¿ya? Esas son las quebradas. Cuando ustedes escuchen la palabra quebrada, ya, la palabra quebrada es aquel camino, es aquella zona por donde fluye el agua, ¿ya? Entonces, como medida de prevención principal es evitar construir en lugares donde haya ocurrido anteriormente huaicos, ¿no? Pero a veces uno nunca sabe, pues, ¿no? Uno nunca sabe si es que en la zona donde está construyendo anteriormente ha habido este tipo de acontecimientos, ¿no? Entonces, digamos que construyes tu casa. Ya, construiste tu casa, obviamente no la vas a destruir para irte a vivir a otro lado, porque irte a vivir a otro lado es complicado, ¿ya? ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, acá se menciona la siembra de árboles. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya, precisamente la siembra de árboles y arbustos, dice. ¿Por qué? Porque estos proporcionan estabilidad. Por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento han escarbado, ¿no? en el suelo por alguna razón, ya sea para jugar o para cualquier cosa, han escarbado en el suelo. Eh, Conforme ustedes vayan escarbando, ¿no? Y ven que en el suelo no hay mucha resistencia, ¿ya? Ese suelo va a ser fácilmente deslizado por el agua. Pero si ustedes alrededor, no sé, plantan un árbol o una semilla, esa semilla va a echar raíces. Y conforme vaya echando raíces, le va a dar más consistencia al suelo. El suelo ya no va a ser fácil de arrastrar, ¿no? Entonces, a eso va el segundo punto, ¿no? Sembrar árboles y arbustos
ya que estos proporcionan estabilidad al sueño, ¿ya? Muy bien. Aquí también es importante los comités de defensa civil, ¿ya? Los comités de defensa civil son importantes. ¿Por qué? Que son ellos las personas capacitadas y autorizadas para poder, ¿no? Para poder enfrentar ese tipo de desastres, ¿no? Y por ejemplo, se habla de sistemas de vigilancia. Dice, establecer un sistema de vigilancia y alerta en las quebradas. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, ¿ya? Pero hace un par de semanas, creo, ¿ya? Hace un par de semanas, en los celulares sonó la alarma, esta alarma característica que te avisa de algún, ¿no? De algún, alguna emergencia, ¿no? Y empezó a sonar. Hace un par de semanas fue eso. Creo que lo que estaban informando era que habían olas muy fuertes, ¿no? Más de lo normal y por tanto había que alejarse, ¿no? Entonces, este tipo de alarmas nos ayudan a prevenir estos hechos, ¿no? Ahora, una vez que ustedes tienen conocimiento de que hay una alarma que te está avisando de algún acontecimiento o de una emergencia, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Ir a la zona? ¿Ir a esa zona donde va a ocurrir la emergencia? No, ¿verdad? Ya, ¿por qué les digo esto? Les digo por lo siguiente, miren, vamos a ver un video, ¿ya? Para que sepan de qué estoy hablando. Ya, a veces por desconocimiento las personas tienden a hacer cosas que no deberían o que no son recomendables, ¿ya? Entonces, a ver un momento mientras va cargando. Ya, entonces, si... Bueno, las personas que se encuentran en Chorrillos, el riesgo al menos acá es bajo, pero te quiero mostrar el otro extremo, Alicia, porque hay personas que al menos... Ya, muy bien. No sé si ustedes recuerdan que hace un par de meses, unos 2 o 3 meses, hubo un terremoto en Japón, ¿ya? A raíz de ese terremoto, como ustedes sabrán, eh, está el Perú, está el Océano Pacífico y luego está Asia. A raíz de ese terremoto, en el mar se empezó a producir olas de gran tamaño y se emitió una alerta de tsunami, ¿ya? Eso fue hace un par de meses, creo. Se emitió una alerta de tsunami y por esa razón se informó a la población, pues, ¿no? Se informó a la población sobre este riesgo, ¿no? Este riesgo de tsunami. Entonces, como les decía, ¿no? La pregunta, obviamente, si tú estás escuchando que hay riesgo de tsunami, lo último que vas a hacer, lo último que vas a hacer, o lo último que se esperaría que hagas, es que tú vayas a la zona donde está ocurriendo o donde va a ocurrir el tsunami. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Pasó lo siguiente. ¿Ya? Pasó lo siguiente. A ver un momento. Ujú. Ya, acá está. Ya, pasó lo siguiente. Ya, compartir. Ya, muy bien. Pasó lo siguiente, ¿ya? Miren, escuchen, escuchen. Al parecer están a la expectativa, que han llegado en estos momentos aquí al Malecón Grau, porque obviamente están sorprendidos, ¿no?, de esta alerta de tsunami y de alguna forma están llegando hasta este punto. Vamos a ver acá, señora, ¿qué tal? Estamos en vivo para Latina, informada de esta alerta de tsunami. Sí, escuché en la televisión en la mañana y me alerté y quería ver algo porque yo nunca había visto tampoco nunca un tsunami.
Lo traigo a mi nieto para que también vea y conozca. ¿Y de alguna forma no siente peligro usted de lo que pueda suceder? Porque no sabemos exactamente qué es lo que la naturaleza pueda ocasionar. Bueno, nos han dicho que es algo preventivo, ¿no? O sea, no es de alto riesgo, ¿no? Bueno, es lo que he escuchado, ¿no? Que no es alto riesgo, ahora está como una Ya, previsión, pues no se sabe de cuántos metros va a llegar las olas. Usted es vecina acá. ya. Entonces, esto puede parecer un poco curioso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la señora dice, nunca he visto un tsunami. Mi sobrino tampoco nunca ha visto un tsunami y lo estoy trayendo para que conozca. A ver, obviamente un tsunami, ya, un tsunami no es algo que tú quieras conocer así frente a frente. ¿Por qué? Porque obviamente hay un riesgo de que las olas te terminen quitando la vida, ¿no? Te terminen quitando la vida, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Con que muchas veces, por un tema de desconocimiento o por un tema de, digamos, curiosidad mal encaminada, nos podemos exponer al peligro. Si te están alertando de que hay un tsunami o que puede haber un tsunami, es para que te alejes, no para que te acerques a la zona a tomarte una foto, a conocer qué tal, a vivir, no sé, X cosas, ¿no? Pero bueno, de todo tenemos en nuestro país, ¿ya? Entonces, luego de hacer popular a la señora, vamos a continuar con esto. Entonces, establecer sistemas de vigilancia, ¿ya? Y de alerta, ¿ya? Ahora, esto también es importante. Preparar un maletín de emergencia, ¿ya? Obviamente, en ese maletín de emergencia, eh, no he escuchado. A ver, coméntanos, Yaxiel. Te escucho. No, pero eso no te digo que yo también he escuchado que en ese tiempo que como creo que un tipo supuestamente influencers que se metió al mar para pues, estar supuestamente más cerca para cuando ocurre el tsunami, creo que se lo llevó. Ok, ok. Ya, no había escuchado de ese caso, pero sí, no dudo que haya pasado. Hay personas que son un poco imprudentes y a veces por querer ganar, pues no, más likes o más vistos, no lo sé, se exponen, pues, ¿no? Se exponen y pues, lamentablemente, trae consecuencias, pues, ¿no? Trae consecuencias que son, obviamente, nada agradables, ¿no? Pero sí, entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Ahora, se habla del maletín de emergencia también, ¿ya? Continuando con el tema, ¿ya? Se habla del maletín de emergencia y este maletín debe contener sobre todo ropa, agua y alimentos no perecibles, ¿no? Alimentos no perecibles. Es como el maletín, la mochila de emergencia que recomiendan para los terremotos, pues, ¿no? Aunque bueno, siendo sinceros, a veces uno dice, ¿no? Pero en el momento de la emergencia, en lo último que vas a pensar es en tu mochila de emergencia. ¿Por qué? Porque primero vas a querer salvar tu vida, ¿no? Pero bueno, nunca está de más estar preparados, estar prevenidos en caso suceda alguna, ¿no? Alguna desgracia, pues, ¿no? Algún desastre, ¿no? Por ejemplo, en el año 2017, el video que les mostré del huaico que arrastraba a la vaquita y a la señora, en esa época se cortó el agua. En varios distritos de Lima se cortó el agua, no había agua. Entonces, ahí sí hubiera sido bueno tener provisiones, ¿no? De agua, ¿no? No solamente para el consumo, sino también para la misma higiene, pues, ¿no? O para incluso cocinar y todo ello, ¿no? Entonces, el tema del maletín de emergencia es muy importante. Se tienen que identificar también las zonas de seguridad. Bueno, esto principalmente lo hacen las entidades que están capacitadas para ello, pues, ¿no? Que en este caso es defensa civil, ¿ya? Entonces, eso en el caso de la prevención. Ahora, una vez que sucede la emergencia, siempre importante, conservar la calma. Muchas veces, eh, cuando suceden este tipo de desgracias, el no saber cómo actuar es lo que termina haciendo la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Muchas veces las personas se desesperan, no saben cómo actuar y terminan haciendo lo que no deben, ¿no?
Por ejemplo, si hay un temblor, si hay un terremoto, ¿no? Lo último que debes hacer es bajar corriendo una escalera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te puedes tropezar, te puedes caer, puedes pisar mal, y al final el terremoto no te mata, lo que te mata es la caída de la escalera, ¿no? Entonces siempre es importante conservar la calma. También se debe prestar atención a las alarmas, pues, ¿no? A la alarma preestablecida. Lo que les decía hace un momento. Si tú estás escuchando que suena una alarma que te está alertando que puede ocurrir alguna desgracia, no te vas a acercar a la zona donde está la desgracia, ¿no? Tienes que hacer lo contrario, ¿ya? Y también, muy importante, lo que les comentaba hace un momento, evacuar rápidamente hacia zonas de seguridad. No te puedes ir a la playa a ver cómo es un tsunami porque nunca has visto. Quieres conocer un tsunami. No, no puedes hacer eso. O sea, no. ¿En qué cabeza cabe? No puedes hacer eso. Tienes que ponerte en un lugar seguro, ¿ya? Muy bien. Luego del desastre, dice, luego del desastre, colabora en el restablecimiento de los servicios básicos. Agua, desagüe y luz. Bueno, aquí no sé qué tanto podría hacer una persona, pero el texto nos dice eso, ¿no? Segundo, esto sí es importante, evita caminar por la zona en la que ocurrió la Yogya, ¿ya? O Huayco, ¿ya? Eviten pasar por esas zonas. ¿Por qué? Porque obviamente son zonas que no son seguras, ¿ya? Acá también se menciona que se debe apoyar en la rehabilitación de las calles y caminos de la comunidad. Y claro, sepan ustedes que cuando un Huayco o Yogya pasa por tu zona, la zona va a quedar hecho un desastre. O sea, va a quedar como lo que vemos en esta imagen acá al costado. Miren, esta imagen de acá al costado es una zona después de un Huayco. Podemos ver casas a los costados y en el medio un montón de rocas, lodo, ¿no? Desastre total. Entonces, si puedes, si estás en posibilidades, si estás en condiciones y puedes apoyar en la limpieza, lo haces. Pero siempre, siempre, siempre con la orientación de personal capacitado, porque tú no sabes si es que esa zona es segura o no. Entonces, como bien dice acá en este punto, en el último, si estás capacitado, solo si estás capacitado, colabora en el rescate de personas, pero solo si estás capacitado. Porque al final vas a querer rescatar a alguien y tú no conoces la zona o no tienes la más mínima idea de cómo actuar, al final tú vas a necesitar que te ayuden a ti y te vas a exponer innecesariamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto en cuanto al tema de las yogias, ¿ya? Ahora vamos a pasar a resolver las preguntas que tenemos a continuación, ¿ya? Muy bien. Dice, pregunta número 1. Desastre que ocurre por las intensas lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño. Huayco. Yo, Ajá, exacto. Eso les iba a decir. En este caso, las dos opciones son correctas, ¿ya? Tanto la B como la C. Sin embargo, vamos a señalar como correcta la B, ¿ya? Pero Huayco también está bien, ¿ya? Pero vamos a marcar Yogya, ¿ya? Número 2. La palabra Yogya deriva del... Quechua. Exacto. quechua, Sí, del idioma quechua. Muy bien. Del idioma quechua. Continuamos. Dice, la intensidad de las yogyas se debe principalmente a... fenómeno del niño. niño. Fenómeno del niño. Exacto, la letra C. Fenómeno de El Niño. ¿Mm? Muy bien. Ya. Ajá. Dice, las intensas lluvias, las intensas lluvias en abril de 2012 provocaron la activación de las quebradas y lluvias intensas en el distrito de A. Comas, B. Chorrillos,
C, Chosica, D, San Juan del Lurigancho, E, Lince. A ver, ¿en cuál de estos distritos sucedió esto en el año 2012? El video que yo les he mostrado es sobre un acontecimiento que ocurrió en el 2017, pero en el 2012, ¿ya? Ocurrió algo similar, ¿ya? Se activaron unas quebradas, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta, chicos, no sé por qué, ¿ya? Pero siempre este tipo de Chosica. cosas, ajá, siempre este tipo de cosas sucede en un distrito en particular. Y puede deberse a la ubicación geográfica de este distrito, ¿ya? Y es el distrito de Chosica, ¿ya?